Hola, mi nombre es Yarumi y hoy vamos a hablar sobre la evolución del objeto de estudio en la psicología. Para empezar, en un primer momento la psicología formaba parte de la filosofía y es ahí donde se dedicaba al estudio del alma. Pero con el incesante avance de la ciencia, se obligó a los estudios de la disciplina que cambie su método y encuentre un objeto de estudio que pudiera ser sujeto de la medición y experimentación. Puesto que la ciencia impone como criterio demarcatorio que cada disciplina defina su objeto de estudio y que éste se presente ante nosotros de tal manera que podamos vincularlos a través de nuestros sentidos. Es por ello que resalto la pregunta que se planteó Fabián Jordan en su libro de Introducción a la Psicología en la Universidad de Córdoba, la cual dice: ¿cómo podríamos definir como objeto algo que en esencia es subjetivo? Comenzamos con la psicología precientífica, en el que Platón y Aristóteles, como otros filósofos griegos, afrontaron algunas de las cuestiones básicas de la psicología, las cuales son: ¿nacen las personas con ciertas aptitudes y habilidades y con una determinada personalidad, o se forman como consecuencia de la experiencia? ¿Cómo llega el individuo a conocer el mundo que le rodea? ¿Ciertos pensamientos son innatos o todos son adquiridos? Es a partir de estas preguntas que se toma en cuenta la etimología de la palabra psicología, en el que del griego psique significa alma y logos tratado o ciencia, donde literalmente significaba ciencia del alma o tratado del alma. No obstante, que dicha psique, o sea alma, para los griegos estaba situada en el cuerpo y en relación con él, así basándose en conocimientos que fundamentaban supuestos metafísicos, ligados a la razón, a los sentidos, la materia y el espíritu. Sin embargo, a partir del siglo XIX, la psicología se convierte en una ciencia empírica capaz de realizar experimentos controlados en un laboratorio y sacar conclusiones. Debido a que la unión del cuerpo y alma para Descartes no puede ser un objeto de estudio científico, como el mundo físico, sino moral. Y es ahí que se empieza la época científica de la psicología, fundándose el primer laboratorio de psicología en 1879, siguiendo la escuela psicológica estructuralista por Wilhelm Wundt, donde se puso en práctica la aplicación del método científico a la problemática psicológica, dedicándose a investigar el funcionamiento de los sentidos psicológicos como la atención, la sensación y la percepción. Es donde esta escuela pone como objeto de estudio a la conciencia, el cual se quería descomponer en elementos simples y asociarlos entre sí. Sin embargo, a través del método de introspección planteado en esta escuela, se daba un sesgo a la información por la propia reflexión del sujeto sobre sus ideas. Por ello se continúa con la siguiente escuela, el funcionalismo, siendo su fundador William James y John Dewey en 1890. El objeto de estudio es el funcionamiento de los procesos mentales y de la conducta. Este mantenía planteamientos darwinistas con la selección natural, donde se preguntaban qué papel tenía este funcionamiento de los procesos mentales a la hora de dotar al ser humano con la capacidad para adaptarse, sobrevivir y progresar. Asimismo, los métodos de investigación que tenía esta escuela fueron los test de inteligencia y las experiencias controladas. Seguimos con el psicoanálisis, corriente surgida por Freud y Jung en 1895. Su método es el estudio de casos y su objeto de estudio es el inconsciente, ya que planteaba que los procesos psíquicos son en sí mismos inconscientes y los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total. Luego viene la escuela Gestalt, fundada por Weidemann y Kohler en 1910. Su objeto de estudio ha sido las leyes de organización perceptiva del ser humano, donde se decía que el fenómeno psicológico es un todo y al dividirlo en partes corre el riesgo de perder su identidad. Se continúa con el conductismo, a mitades del siglo XX, fundada por Watson y Skinner, para ser exactos en 1912. En este, su objeto de estudio fue la conducta observable, así abandonando el enfoque vinculado al estudio de los procesos mentales, dada la imposibilidad de materializarlos. Por ello, su método de investigación utilizado es la observación y la experimentación.
Seguido se vio al cognitivismo, que tiene como representantes a Piaget. Empieza en 1950 y su objeto de estudio son los procesos cognitivos básicos implicados en la percepción, el almacenamiento, la interpretación y la salida de la información. Estos evaluados con los métodos mencionados anteriormente, que son la observación y la experimentación. Y terminando, en 1962, la escuela humanista sale a la luz con Maslow y Rogers, el cual tiene como objeto de estudio al ser humano, ya que se quiere estudiar al ser humano en su totalidad, tanto por su bioquímica celular, por su genética y su medio familiar, el entorno. Continuando, según Myers, en 2006, en el libro Psicología, se menciona que actualmente las perspectivas de la psicología adaptaron diversos objetos de estudio, en los cuales tenemos la neuropsicología, la cual estudia cómo el cuerpo y el cerebro hacen posibles las emociones, los recuerdos y las experiencias sensoriales. Luego, la evolucionista, la cual se plantea el peso de la selección natural de los rasgos como promotora de la perpetuación de los propios genes. La genética de la conducta, en el que se preguntan en qué proporción influyen los genes y el entorno en nuestras diferencias individuales. La psicodinámica. Esta perspectiva se pregunta cómo se origina la conducta a partir de los impulsos y los conflictos inconscientes. Luego está la conductista, quienes quieren dar respuesta a la cuestión de cómo aprendemos respuestas observables. De ahí viene la cognitiva, que también quiere dar respuesta a la cuestión de cómo codificamos, procesamos, almacenamos y recuperamos la información. Y finalmente vemos a la sociocultural, quienes quieren saber cómo varía la conducta, el pensamiento en las diferentes situaciones y culturas. Por tanto, la evolución del objeto de estudio de la psicología pasó del estudio del alma a la conciencia-mente y llegó a la conducta, así avanzando desde lo menos observable hacia lo más concreto y observable, con la utilización del método científico, puesto que la ciencia se niega a estudiar todo aquello que no se puede observar y medir, reemplazando como objeto de estudio la mente por la conducta. Por ello, podemos decir que la psicología estudia los procesos mentales a través de la conducta para ser más concretos y observables. Esto fue todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado y que se haya podido entender. Y debajo del video encontrarán las referencias bibliográficas que me apoyaron en el desarrollo de este video. Gracias.